Bienvenidos a Entregado a Todo, una hoja de ruta hacia la experiencia de la rendición. El tema de hoy es rendirse y cómo lo hago. Les invito a que lean y exploren la historia de Segunda de Reyes del capítulo 7, del versículo del 3 al 20. Todo esto para aprender de la experiencia de estos dos leprosos. ¿Qué podemos aprender de ellos? Y para eso me pregunto, ¿qué podemos perder al rendirnos a Dios? ¿O qué beneficios tenemos al rendirnos a Él? Estas son preguntas válidas y necesarias de contestarlas. Su historia es sumamente interesante y tal vez nos ayude a entender que rendirse a Dios sí vale la pena. Pero quiero complementar esta historia con otra historia que se encuentra también en Segunda de Reyes en el capítulo 5, de versículo 1 al 15. Y dice lo siguiente. La historia dice: había un hombre llamado Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, muy estimado y favorecido por su rey, porque el Señor había dado la victoria a Siria por medio de él. Pero este hombre estaba enfermo de lepra. Ahora noten cómo el versículo empieza elevando muchísimo a Naamán como un héroe, como alguien que es un gran soldado, pero tristemente termina diciendo, pero este hombre estaba enfermo de lepra. Y continúa diciendo, en una de las corridas de los sirios contra los israelitas, una muchachita fue hecha cautiva y se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Esta muchachita le dijo a su ama, si mi amo fuera a ver el profeta que está en Samaria, quedaría curado de la lepra. Naamán se fue y le contó a su rey lo que había dicho aquella muchacha. Y el rey de Siria le respondió, está bien, ve, que yo te mandaré una carta al rey de Israel. Por supuesto, aquí vemos que el rey le tenía una gran estima a Naamán. Y esta muchachita había oído hablar sobre un profeta en donde le está diciendo, él tal vez te puede curar. Y continúa diciendo que entonces Naamán fue y tomó 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10,000 mudas de ropa. Y lo llevó al rey de Israel la carta que decía, cuando recibas esta carta, sabrás que envió a Naamán, uno de mis oficiales, para que lo sanes de su lepra. Ahora miren lo que va a pasar aquí. Al rey no le gustó mucho esto. Y esto fue lo que contestó el rey. ¿Acaso soy Dios que da la vida y la quita, para que éste me mande un hombre a que lo cure de su lepra? Fíjense bien y verán que está buscando un pretexto contra mí. El rey malentendió la carta y pensaba que era simplemente tratando de pretender causar tal vez una guerra. Y continúa diciendo en versículo 8, al enterarse el profeta Eliseo de que el rey se había rasgado la ropa por aquella carta, le mandó a decir, ¿por qué te has rasgado la ropa? Que venga este hombre a verme y sabrá que hay un profeta en Israel. Entonces el profeta sí tenía una buena reputación. Vamos a ver qué sucede. Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y lávate 7 veces en el río Jordán y tu cuerpo quedará limpio de la lepra. Ahora entendamos bien esto. Naamán tenía fe de que algo bueno iba a pasar. Él hace lo que está acostumbrado a hacer. Él era un hombre muy importante. Y va a la casa de Eliseo. Y miren lo que sucede. Eliseo lo único que dice es, mandándole a uno de sus sirvientes, le dice, ve y lávate 7 veces en el río Jordán y tu cuerpo quedará limpio de la lepra. ¿Qué más sencillo que eso? Pero miren cómo lo tomó Naamán. Naamán se enfureció y se fue diciendo, yo pensé que iba a salir a recibirme y que de pie iba a invocar al Señor su Dios y que luego iba a mover la mano sobre la parte enferma y que así me quitaría la lepra. ¿No son los ríos de Damasco y Habaná y Farfar mejores que todos los ríos de Israel? ¿No podría yo haber ido a lavarme en ellos y quedarme limpio? Ahora, lo interesante aquí es la forma como Naamán está pensando. Obviamente, como él era un hombre muy importante, ¿qué esperaba él? Él esperaba que saliera a recibirle,
con honores, bienvenido, ¿verdad? Y que, como acostumbramos a verlos en las películas, él iba a levantar sus manos, ¿verdad? E iba a invocar al Señor, iba a tocar la parte enferma, iba a quedar curado inmediatamente. Pero eso se lo estaba imaginando él porque simplemente era un hombre pretencioso. Pero después, ¿qué hace? Hasta duda del río donde lo había mandado. Él dice, ¿no son los ríos de Damasco, el Habaná y Farfar mejores que los de los ríos de Israel? Ya se estaba quejando demasiado. Y después dice, ¿no podría yo haber ido a lavarme en ellos y quedar limpio? Entonces, obviamente que Naamán estaba disgustado porque la forma que él vio que iba a suceder su curación, su sanación, no fue de acuerdo como él pensaba. Y dice, y muy enojado se fue de allí, pero sus criados se acercaron a él y le dijeron, esto me encanta, Señor, si el profeta lo hubiera mandado a hacer algo difícil, ¿no lo habría hecho usted? Pues con mayor razón, si solo le ha dicho que se lave usted y quedará limpio, porque no lo hace. Naamán se fue y se sumergió 7 veces en el Jordán, según se lo había ordenado el profeta, y su carne se volvió como la de un jovencito y quedó limpio. Ahora fíjense, es aquí donde sabemos que la orden de Naamán no fue solamente que se fuera a lavar en ese específico río, sino que nos da una información que le dijo que lo hiciera 7 veces. Y el resultado fue que quedó curado para siempre. Y luego dice él, entonces él y todos sus compañeros fueron a ver a Eliseo. Al llegar ante él, Naamán les dijo, ahora estoy convencido de que en toda la tierra no hay Dios, sino solo el de Israel. Por lo tanto te ruego que aceptes un regalo de este servidor tuyo. Ahora, aquí fue donde sí se dio cuenta que su percepción estaba equivocada. A veces tenemos percepción equivocada de quién es Dios y a veces no entendemos cómo Él trabaja. Pero aquí hay algo sencillo, que es lo que yo entiendo de estos versículos. Es que Dios nos manda a hacer cosas simples, nada complicado. Ahora, Naamán, después de que fue convencido por sus amigos, ¿qué hizo? Dijo, bueno, la verdad que sí. Si fuese mucho más complicado, ¿no lo hubiera hecho yo? Creo que sí. Y fue y se lavó 7 veces. Se sumergió 7 veces. Ahora, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho 5 veces? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera hecho 8 veces? ¿Estaría siguiendo y obedeciendo la palabra de Dios? Y aquí es donde viene realmente el valor de esta historia. Cuando nosotros obedecemos a Dios y le seguimos de acuerdo a su simple voluntad, como le pasó a Naamán, si lo seguimos, nos va a ir bien. Y esa es la idea. Para aprender de esta experiencia, ¿qué podemos hacer? Miren, la lepra era una enfermedad terrible en esa época, ya que alguien que pudiera padecer esta lepra era expulsado de su campamento o de la ciudad donde vivía. Era mejor morir que ser despreciado por la sociedad. ¿Qué es lo que nos dice Dios a nosotros en este momento? ¿Qué es lo que Dios nos pide que es tan difícil de poder rendirnos a Él? Miren, la lepra es como el pecado. Nos arruina, nos separa de Dios. Y es esto lo que tenemos que entender. Sin Dios no podemos vivir una vida en armonía con el mundo. Por eso los divorcios, las guerras, las enemistades, los celos, los crímenes, la desarmonía, y podría continuar, pero creo que ya me entienden lo que quiero decir. La idea de rendirnos a Dios es para experimentar en un mundo de caos la armonía, la felicidad y la esperanza. La esperanza de no cometer tantos errores que cometeríamos sin Él. Él nos puede sanar de una lepra llamada el pecado. La palabra nos dice en Romanos 3:23, por tanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios,
Y ahí mismo en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es decir, la muerte es la muerte espiritual. La vida no termina con la muerte en esta vida. La vida continúa después de la muerte. ¿Acaso si para salvar su vida Dios le mandara hacer algo difícil, no lo haría? ¿No lo habría hecho? Dios solo pide que se rinda a Él para que tenga vida en abundancia. Óigalo y siga su sabiduría y experimentará una vida totalmente maravillosa. Aquí está la vida y está la vida después de la muerte. Hasta la próxima oportunidad.